Muy buenas noches, yo soy Dulce María Almazán Jardón. Hoy es martes 2 de abril de 2024 y vamos a continuar con este artículo, El grano de incienso, los sedevacantistas y las misas UNACUM. Y ahora vamos a la sección de objeciones y respuestas. El reverendo sacerdote Anthony Secada va dando respuestas a todas las objeciones que van dando respecto a las misas UNACUM. Vamos a comenzar con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Trinidad, les damos gracias por permitirnos recibir esta catequesis para edificarnos. Les pedimos que nos traigan el entendimiento para comprender estas verdades de fe y podamos servir y amar a Dios. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Y bueno, vamos a comenzar con estas objeciones y respuestas. En la sección anterior hemos presentado al menos 10 razones por las que el sedevacantista no debe participar activamente en una misa UNACUM, porque constituye una mentira perniciosa, profesión de comunión con herejes, reconocimiento de la Iglesia ecuménica, profesión implícita de una falsa religión, violación de la ley de la Iglesia, participación en un pecado, ofrecimiento de misa con un hereje, reconocimiento de un usurpador, pecado de escándalo, y donde está implicado el clero de la resistencia, participación en misas gravemente ilícitas y pecado de cisma. Algunos de estos argumentos ya se han presentado en otra parte y provocaron varias objeciones que ahora contestaremos. Inciso A. El Papa Martín V y el Cardenal de Lugo. Objeción. La Constitución ad editanda del Papa Martín V y la enseñanza del teólogo de Lugo permiten a los católicos, en casos de necesidad, asistir a misa con y recibir los sacramentos de herejes y cismáticos, no declarados cuando se usa un rito católico. Los sacerdotes que ofrecen misas UNACUM no han sido declarados herejes ni cismáticos por la Iglesia y usan un rito católico, por lo cual está permitido al sedevacantista asistir a sus misas. El pasaje de Ad Editanda 1415, que se cita en apoyo de la objeción, dice lo siguiente, pongan mucha atención. Nadie de ahora en adelante estará obligado a abstenerse de la comunión con otros en la administración o recepción de los sacramentos, ni en cualquier otro acto religioso o no religioso, bajo pretexto de cualquier sentencia o censura eclesiástica, promulgada en general, ya sea por el derecho o por un individuo, a menos que la sentencia o censura en cuestión haya sido específica y expresamente publicada o proclamada por un juez acerca o en contra de una determinada persona, colegio, universidad, iglesia, comunidad o lugar. Pero ni este pasaje ni el comentario que le hace de Lugo rebaten uno solo de los argumentos contra las misas UNACUM presentados en la sección tercera. Y ahora va a explicar y a desarrollar
toda esta idea. Un principio irrelevante. Nótense las palabras de la cita que hemos destacado en negrita. Sentencia o censura eclesiástica. Se refieren o bien a juicios pronunciados por un tribunal eclesiástico o a censuras tales como la excomunión. Ninguno de nuestros argumentos contra las asistencias a misas unacum se basa en los efectos de sentencias o censuras eclesiásticas, tales como la excomunión. Frente a esto, ad editanda es, entonces, irrelevante a nuestra actual discusión. Esto resulta aún más evidente por el contexto histórico en el cual fue publicado el documento. Martín V promulgó ad editanda en el Concilio de Constanza en 1414 a 1418, que acabó con el Gran Cisma de Occidente de 1378 a 1417. Periodo turbulento en la historia de la Iglesia, con múltiples pretendientes al papado. Antes de ad editanda, el derecho canónico prohibía al católico comunicar de cualquier manera en asuntos religiosos o seculares con alguien que estuviera excomulgado. Quienes violaban esta prohibición incurrían ellos mismos en una censura. La excomunión menor, que los privaba de los sacramentos. Desde que los diversos pretendientes papales excomulgaron cada uno a los seguidores del otro, la perspectiva de incurrir en excomunión menor causó gran preocupación al laicado por todos lados. Ad editanda suprimió esta segunda censura, a menos que la persona con quien uno comunicara hubiera sido oficialmente declarada excomulgada por un juez eclesiástico. Con respecto a si ad editanda todavía pudiera aplicarse, el Código de 1917 no la cita como fuente para la prohibición del culto común con herejes y cismáticos del canon 158, sino solo como fuente para la prohibición de recibir sacramentos de un clérigo excomulgado, vitandus, canon 2261.3. Esta es la legislación eclesiástica sobre la primera cuestión, culto común con herejes y cismáticos, no sobre la segunda, recepción de sacramentos de un clérigo excomulgado, que hemos empleado para basar algunos de nuestros argumentos de la sección tercera. Entonces aquí el padre Secada nos está dando el contexto explícito de lo que está pasando, por qué es que fue creado este documento. Y entonces ellos están tratando de unir algo que tiene un contexto completamente diferente. Ahora vamos con el segundo argumento ante esta objeción. Los requisitos de Lugo. Sea como fuere, el teólogo jesuita de Lugo, 1583-1660, entre otros, efectivamente enseñó que la Constitución de Martín V permitió a los católicos recibir sacramentos de herejes que no hubieran sido declarados excomulgados. De Lugo añadió dos condiciones. Sin embargo, uno, que el rito usado por los herejes fuera un rito católico. Y segundo,
que la participación del católico no fuera ilícita por alguna otra razón, como escándalo o negación implícita de la fe. El escándalo y la negación implícita de la fe son, por supuesto, algunas de las razones explícitamente aducidas en la sección tercera contra la participación activa en misas unacum. Citar a De Lugo, entonces, rebate la objeción en vez de apoyarla. Tercer argumento, rechazo del Santo Oficio. En todo caso, más tarde, la Santa Sede desechó la interpretación liberal que De Lugo y otros habían dado a ad evitanda en relación al culto común con acatólicos. En un pronunciamiento de 1753, que citaba al Papa Benedicto XIV, el Santo Oficio declaró que ad evitanda permitía a los católicos comunicar en materias meramente civiles y seculares con herejes que no hubieran sido expresamente declarados tales por su nombre. Sin embargo, los católicos no deben pensar por eso que sea también permisible participar juntamente con estos mismos herejes en actos de culto divino. El decreto continuaba nombrando a varios teólogos que habían enseñado lo opuesto, incluido De Lugo, y afirmó finalmente: en esta materia es casi imposible de aceptar que los católicos que se asocian en culto sagrado con herejes y cismáticos están excusados de pecado. Por esta razón, las sagradas congregaciones romanas del Santo Oficio y de la propagación de la fe siempre juzgaron ilícita una tal comunión. Nótese el fuerte lenguaje. Es casi imposible estar excusado de pecado. Y la Santa Sede siempre juzgó ilícita una tal comunión. Para futuras apelaciones a ad evitanda o a De Lugo sobre la cuestión de las misas unacum, el decreto de 1753 es entonces el golpe de gracia. Ahora vamos con el inciso B. Entonces aquí claramente ad evitanda surge por un contexto en el que no se define como tal quién es el papa y cada papa excomulga a los fieles del otro papa. ¿Sí? Entonces está revisando un contexto completamente distinto. ¿Sí? Aquí no hay un tema de escándalo o de herir la fe. ¿Sí? Son dos católicos peleando, pero están en el catolicismo. ¿Sí? ¿Quién es papa? Ahí está, en la situación en la que se encuentra la misa unacum es totalmente distinta, puesto que claramente Bergoglio es un hereje, ¿sí? Y mencionar a Bergoglio como papa en lo más sagrado que tenemos en la Iglesia Católica, que es el santo sacrificio de la misa, ¿sí? Hace que esto quede con una total irrelevancia. Inciso B, ausencia de declaración oficial. Aquí viene la objeción. Alguien que no ha sido oficialmente declarado hereje o cismático puede ser mencionado por su nombre en el canon de la misa. Pero Francisco I no ha sido oficialmente declarado hereje o cismático, por lo cual Francisco I puede ser mencionado por su nombre en el canon de la misa, por lo cual está permitido al sedevacantista asistir a una misa donde se mencione su nombre. Punto número 1, ahí va la argumentación. La suposición oculta en la premisa mayor es falsa, como hemos visto más arriba. De la Taille dice: esta privación de los sufragios comunes de la Iglesia de ninguna manera se limita
a los excommunicati vitandi, como puede verse en el Código de Derecho Canónico, Canon 2262, párrafo 1. Por lo demás, los diversos pronunciamientos del Vaticano, citados arriba, no hicieron distinción entre herejes declarados o no declarados. El decreto de 1729 decía que los católicos que participaran en ritos en que se conmemorara a herejes y cismáticos no pueden excusarse del pecado de culto común perverso. No añadió que no hubiese ningún pecado si se conmemoraba a herejes y cismáticos no declarados. Tampoco cuando en 1756 el Papa Benedicto XIV prohibió conmemorar a cismáticos y herejes en la Sagrada Liturgia. Limitó la prohibición a herejes y cismáticos declarados. Entonces aquí está diciendo que no, en todos estos argumentos que han dicho la Iglesia Católica a través de los papas, nunca especificaron, pero que estén declarados, ¿sí? Este tema de declarados surge por el contexto anterior de Ade Vitandi, ¿sí? De estos papas que estaban peleando quién era papa verdadero, pero que tenían sacramentos verdaderos, ¿sí? La cuestión era otra, por eso dijeron, bueno, si esto está declarado, si el Santo Oficio lo ha hecho oficial, ¿sí? Entonces, están usando algo que estaba bajo otro contexto. Ahora, número 2. Análogamente, la premisa mayor tampoco se sostiene a la luz de las reglas generales de derecho canónico y teología pastoral. Estas normas prohíben ofrecer misa públicamente por un hereje o cismático. Punto. No limitan la prohibición al hereje declarado. Eso está muy claro, ¿verdad? Ese hereje cismático no se puede tener comunión con él. Vamos por la objeción C. Oración por un papa material solamente. Esta es la objeción. Según la tesis de Casiceacum, Francisco I, por ser hereje, no es papa formalmente. Él carece de la autoridad papal, pero es papa materialmente. Esta es la objeción, ¿eh? Él tiene solo la designación legal para ocupar la sede. Se puede entonces entender la oración ofrecida por él en el canon de una misa unacum, como hecha por Francisco I, como papa material solamente, por lo cual está permitido al sedevacantista asistir a una misa donde se mencione su nombre. Y aquí vienen los argumentos ante este absurdo. Decir, como los adherentes a la tesis de Casiceacum, que Francisco I es papa material solamente, significa que él es de hecho un falso papa y que carece de autoridad papal, la forma del oficio papal. Los diversos significados lingüísticos y teológicos del unacum en el canon, sin embargo, solo pueden ser aplicados a un verdadero papa que posea autoridad papal. Por ejemplo, cabeza de la iglesia, vicario de Cristo, sucesor de Pedro, principio de unidad, pastor visible, etc. Ninguno de estos puede ser atribuido a alguien que carece de dicha autoridad, como lo es Bergoglio según la tesis. Así, la oración unacum no se puede entender como referida a un papa material solamente. Bueno, y aquí entran otras cosas que siempre están en discusión. Vamos a avanzar. Inciso D. Canon 2261. Sacramentos de excomulgados.
Aquí viene otra objeción. A los fines del argumento, permítasenos asumir lo peor sobre los sacerdotes que ofrecen misas unacum. Que el clero del motu es herético, que el clero de la resistencia es cismático y que ambos grupos están excomulgados. Pero según el canon 2261.2, los fieles pueden, por cualquier justa razón, pedir los sacramentos a un clérigo excomulgado siempre y cuando no sea un vitandus, especialmente si faltan otros ministros, y el clérigo excomulgado puede administrarles los sacramentos, por lo cual está permitido al sedevacantista participar activamente en una misa unacum. Primer argumento. La apelación del canon 2261, hecha de buena fe sin duda, es de hecho un argumento que mezcla manzanas con naranjas. Ninguno de los argumentos que he aducido en contra de la asistencia a una misa unacum se basa en la noción que el clero que la ofrece haya incurrido en la censura eclesiástica de excomunión. Número 2. El canon 2261, en todo caso, trata exclusivamente de la recepción de un sacramento. Es verdad que a veces es permisible recibir un sacramento, por ejemplo, la penitencia, no solo de un sacerdote excomulgado, sino también, bajo ciertas condiciones restringidas, de un hereje o un cismático. Número 3. El tema de la recepción de un sacramento, sin embargo, es distinto de uno que he abordado arriba. La participación activa en el culto público común, específicamente en la misa. En este caso, como lo hemos notado en la sección segunda, el laico no se limita a recibir algo, la absolución, un carácter sacramental, etc., sino que participa activamente, según su estado, en el ofrecimiento del santo sacrificio. Y es en la mentira que está el problema para el sedevacantista que asistiera a una misa unacum, pues actuando así participaría en una mentira perniciosa, en la común con herejes, en la profesión de una falsa religión, etc. Vamos a otro argumento, inciso E, el precepto dominical. Y aquí viene la objeción. Los católicos deben asistir a misa los domingos y días de precepto, a menos de estar excusados por alguna razón legítima. Que se nombre a un falso papa en el canon de la misa no es una razón legítima, por lo cual el sedevacantista debe asistir a misa en domingo o día de precepto, aunque se nombre a un falso papa en el canon. Como todo el mundo sabe, la ley de la Iglesia y la teología moral admiten diversas causas que excusan del precepto dominical. Ya hemos demostrado que está mal participar activamente en ritos cuyas circunstancias connoten la profesión de una falsa religión, en los que se proclame a herejes o cismáticos, declarados o no, como maestros de la fe católica, o en los que se reconozca a usurpadores la posesión de autoridad legítima, y que estas condiciones están presentes en una misa unacum. Estas, obviamente, caerían entre las razones, al menos moderadamente serias, que implican daño espiritual notable y, según los principios generales de teología moral, excusan de la obligación de asistir a misa. Aquí está claramente la argumentación. Inciso F. Tolerancia del mal por un bien mayor.
aquí viene la objeción. A veces puede tolerarse un mal por un bien mayor. Mencionar el nombre de Francisco I en el canon es un mal, pero la asistencia a misa es un bien mayor, por lo cual se puede tolerar el mal de mencionar el nombre de Francisco I por asistir a misa. Ahora viene el argumento. Solo puede tolerarse un mal si eso no implica realizar un acto intrínsecamente malo. En este caso, sin embargo, ya hemos demostrado que el sedevacantista que participa activamente en una misa, una cum, se compromete en una acción que es una mentira perniciosa, que daña a Dios en materia de religión, un pecado mortal por su misma naturaleza, debido al mal adjunto, que significa la profesión de una falsa religión que participa en un pecado. Estos son actos intrínsecamente malos. Por lo tanto, no podrían ser tolerados por un bien percibido como mayor. Tampoco el de asistir al santo sacrificio de la misa. Bueno, aquí van dando todos los argumentos el reverendo padre Secada acerca de toda estas objeciones que van haciendo los mismos sacerdotes que se determinan a celebrar las misas una cum. Y bueno, pues muchas gracias por seguir escuchando este artículo, que Dios les ayude a comprender y bueno, a seguir compartiendo esta información, que estoy segura que los sacerdotes que tienen buena voluntad y que están buscando la verdad tendrán clara comprensión, así como nosotros que somos personas sencillas, que queremos conocer todos los argumentos por los cuales no asistimos a misas UNACUM, mucho menos a la destrucción que hay en el modernismo de la fe católica. Que tengan una bendecida noche y nos vemos el día de mañana. Y me quedo aquí con la gente que está en vivo para aclarar cualquier pregunta. Vamos a rezar una oración por Monseñor Rodrigo da Silva, dándole gracias a la Santísima Trinidad por la bendición inmensa que es para nuestra Iglesia Católica. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Y también los invitamos a un apostolado que tenemos aquí en la Misión de la Sagrada Familia en México, en Cuautitlán Izcalli, de mandar celebrar una misa para Monseñor Rodrigo da Silva y que siempre esté protegido con el santo sacrificio. Así que si tú quieres, puedes ponerte en contacto conmigo. Aquí en la descripción del video pongo mi número de WhatsApp, pero también lo puedo brindar más 52 56 12 06 70 32 y entonces puedes donarnos un estipendio para que se haga una misa por él. Y bueno, recordemos lo que dice nuestro Señor Jesús: lo que hayas hecho por uno de estos pequeños, recibirás recompensa como si hubieras hecho lo que ellos hacen, así que es una inmensa bendición. Que Dios les bendiga y nos vemos el día de mañana, si Dios así nos lo permite.